Buenas tardes, doctora Milagros de la Cruz. Soy la alumna Licel Natalie Ramírez Alburquerque y es mi exposición sobre historia natural de la enfermedad más frecuente en mi región, que es la región Piura. La historia natural de la enfermedad más frecuente de la región Piura es la hipertensión. Vamos a manejar acá la enfermedad y la hipertensión arterial. ¿Por qué he determinado que esta enfermedad es la más frecuente? Porque según el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, realizó una encuesta demográfica y de salud familiar conocida como ENDES en el año 2019, donde midieron la presión a las personas de 15 años a más en todo el Perú, obteniendo un promedio de 14.1 de la población que sufría de presión arterial. Dentro de todos los departamentos del Perú que fueron evaluados, Piura obtuvo el 16.6% de la población con hipertensión. Es por ello que estoy tratando este tema como la más frecuente en mi región, ¿no? La presión arterial, como definición, tenemos que es un registro cuantificado por encima de los valores normales de la presión arterial, tanto la sistólica mayores de 140 y la presión diastólica mayores de 90. Estas son las dos mediciones completas que se realizan para saber si sufren de presión arterial en base al valor promedio de la presión arterial, ¿no? También en la encuesta ENDES se determinó que los hombres son los más afectados que las mujeres. Los hombres un 17.5% a comparación de las mujeres con un 10.9%. Ahora sí vamos a ver lo que es la historia natural de la hipertensión arterial. Como había dicho, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se da por el incremento de la presión, el incremento de las cifras promedio de la presión arterial. Se van a dar dos tipos de periodo, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Dentro del periodo prepatogénico vamos a encontrar tres factores importantes que se van a dar para que se desarrolle la hipertensión arterial. Tenemos el agente, el huésped y el medio ambiente. Dentro de los agentes vamos a tener la arteriosclerosis, los vasos sanguíneos, renal, endocrino y neurógeno. Después continuamos con el huésped, que van a ser por lo general personas entre 50 y 60 años de edad. Se va a involucrar también el sexo de la persona, si es femenino, masculino, como vimos anteriormente, que se da mayormente en el sexo masculino. La raza, por lo general, los que sufren hipertensión son la raza mestiza y la raza negra. También otro factor es la obesidad, la herencia de padres a hijos, diabetes, dietas ricas en sal, el alcohol y el consumo de tabaco también. Como medio ambiente, que es otro factor muy importante, vemos los hábitos y costumbres de la población, de los grupos sociales, los recursos económicos también, la calidad de vida, el clima, el medio laboral, el medio familiar, que muchas veces se sufre de mucho estrés en estos medios, las zonas urbanas y el desequilibrio de la enzima renina-angiotensina. Luego vamos a ver lo que es el periodo patogénico, donde encontramos aquí un horizonte clínico. Como observamos acá, se van a dar signos y síntomas inespecíficos, donde se va a cursar esto de manera asintomática. Luego vamos a tenerlo, una vez que pasamos de esta etapa, siguen los signos y síntomas específicos, donde ya se va a dar la sintomatología del paciente hipertenso. Como tenemos la cefalea matutina, los mareos, la diplopía
la parestesias, la epistaxis, por ejemplo. Si no se llegan a controlar estos síntomas, se van a dar complicaciones de la hipertensión, como la cardiopatía hipertensiva, encefalopatía hipertensiva, renopatía hipertensiva, nefropatía hipertensiva, endocrinopatía, y como resultado de estas complicaciones, si no se llegan a tratar, van a darse un estado crónico donde puede generar lo que es la muerte y la invalidez. Luego, dentro de la presión arterial, hay unos niveles de prevención que se están dando, que es el nivel primario, secundario y terciario. Dentro del nivel primario tenemos la promoción a la salud y la protección específica. Dentro de la promoción a la salud, tratamos acá de orientar sobre alimentación y nutrición, la recreación y esparcimiento de la persona, el mejoramiento del ambiente en donde se encuentra, la prevención de adicciones, prevenir situaciones de estrés, tanto familiar como en el medio laboral, y el chequeo anual que se debe tener para ver si sufren de hipertensión. Luego tenemos la protección específica. La protección específica, tratamos acá de moderar la dieta que sea hiposódico, o sea, bajo en sal, porque este es uno de los riesgos que da para que suba la presión. Programa de reducción de peso en caso de las personas obesas, grupos de ayuda, servicios de dietología, consumo bajos en grasas acá y de la sal, como habíamos dicho. Efectos nocivos del tabaco, alcohol y otras drogas. También se requiere que hagan actividad física y acudir a los centros culturales de entrada libre. Disminuir situaciones también de estrés. Luego de la prevención primaria vamos a ver la prevención secundaria, donde se va a dar un diagnóstico precoz y tratamiento. Para dar un diagnóstico precoz se tiene que hacer una historia clínica y evaluar principalmente los antecedentes familiares, porque a veces es hereditario de padres a hijos, ¿no? Prevención a todo individuo con algún factor de riesgo. Si ya está manifestando una sintomatología, se tiene que prevenir esto, ayudando a que los factores que tenga sean modificados, ¿no? Cuantificación de catecolaminas en orina de 24 horas. Son uno de los exámenes auxiliares que se toman, al igual que la radiografía de tórax y el electrocardiograma. ¿Qué tratamiento según la prevención secundaria se debe dar? El tratamiento ya sabemos que es médico, se deben dar medidas higiénico-dietéticas, control periódico de la tensión arterial. Esto ya es más profundo, tenemos que evaluarlo tal vez mensualmente, la toma de presión, tratamiento farmacológico con los antihipertensivos, los bloqueadores beta y el control, pues que dije, de la periódico de la tensión arterial. Luego viene la prevención terciaria, donde vamos a tener la limitación del daño y la rehabilitación. Dentro de la limitación del daño, se va a tener que orientar sobre medidas higiénico-dietéticas. Aquí tenemos que enfatizar mucho la dieta que va a tener el paciente. Como dije, bajo en grasas, bajo en sal. Orientar alarma de hipertensión sobre signos y síntomas. Si vemos, notamos ya un síntoma que está muy recurrente, tiene que ser evaluado inmediatamente. Luego vamos a tener la rehabilitación del paciente, donde ya va a ser el paciente reintegrado a su vida social y laboral. Se tiene que dar mucha actividad física, nutrición y manualidades. Esto es en cuanto a la historia natural de la hipertensión arterial. Con esto podemos llegar a dos conclusiones de la hipertensión, donde podemos concluir que la evolución de la enfermedad de la hipertensión arterial va a depender mucho de los niveles de prevención que uno aplique. Conociendo los factores de riesgo de la hipertensión, vamos a poder implementar una intervención positiva, siendo necesario que el personal de salud sean coproductores de un proceso educativo para los cambios de hábitos y así disminuya la frecuencia de la hipertensión, mejorando la calidad de vida de la población y garantizando un envejecimiento saludable. Las actividades educativas del personal de salud a la población debe tener como objetivo prevenir la hipertensión
Y para aquellos que la padecen, las actividades deben ser enfocadas a la reducción de los niveles de presión arterial, control de otros factores de riesgo cardiovasculares y disminución del uso de los medicamentos antihipertensivos. Recomendar a dichos pacientes el cese del tabaquismo, reducción del peso en las personas obesas, controlando su peso, cese del abuso del alcohol, disminuir el consumo de sal y alimentos grasos, actividad física y promover el autocuidado y la promoción de una vida saludable. Muchas gracias.